buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a la tarde, a pesar de que la información todavía nos tiene de lo más impactados por el triple femicidio ocurrido allí en Florencio Varela. Estamos viendo imágenes, nuestro móvil está allí, en el último adiós a las tres víctimas fatales. Y vamos a estar desarrollando toda la información que tenga con esto, que tenga que ver con esto. Perdón. Actualizamos, Karina, lo que tiene que ver con la causa judicial y la investigación que se está llevando a cabo por esta masacre de tres chicas de 20 y 15 años en Florencio Varela. Por un lado, liberaron a todos los detenidos en el operativo de anoche en Villa Zabaleta. Recordemos, eran 12 sujetos que fueron detenidos y se consideraban no directamente involucrados, pero con posibilidad de tener vínculo con quien ordenó esta masacre. Una masacre que, reiteramos, seguramente ya recibiste esta información desde la mañana, fue transmitida en vivo para un grupo cerrado de Instagram de 45 personas. No puede ser posible. Eso me pareció la cosa más macabra. Digamos, si algo le faltaba a este triple femicidio, que fue una cosa escalofriante, es esto, que haya sido transmitida. Es de película. Uno lo escuchaba o lo veía hoy y la verdad te remite a las películas. Bueno, según el ministro de Seguridad, Alonso, que fue quien dio esta información, esto es lo que remite de una manera este mensaje, ¿no?, de los narcos a estos otros que participan dentro de esta red de narcotráfico. Esto le pasa al que me roba. Al que me roba. Dice que esos son los mensajes de quien sería, ¿no?, el capo de este grupo de delincuentes. El tema es lo que hicieron con todos los cuerpos, pero específicamente, y no vamos a dar tanto detalle, pero con Lara Gutiérrez específicamente, la laceraron, le trepanaron los dedos de las manos izquierda y la oreja izquierda. Esto en el ardid narco se habla de un mensaje directo a los 45 que estaban viendo. También una interpelación a las redes sociales, porque para poder hacer una transmisión en vivo, Cari, hay que tener una cuenta de más de 1000 seguidores y abierta hace 30 días. ¿Hay algún anfitrión de la red social controlando que no haya contenidos criminales? Bueno, parece que no. Pero fue en una red social en Instagram. o fue de WhatsApp. En Instagram. Una Instagram interna de en WhatsApp. Instagram, pero privado. Yo creo que se aprovecharon del último eslabón de la cadena, porque una nena de 15 años, ¿cuán narco puede ser? O sea, el mensaje era para otro. El que me roba le pasa Las esto. hipótesis, porque Daniel, una nena le haya robado lo que fuere a los 15 años es narco. Es que los códigos Es que vos una evaluás víctima, no es narco. Pero desde la civilidad, lo que vos evaluás como cierta lógica, acá lo tenemos que correr, literalmente, porque No estamos hay hablando lógica. de bestias salvajes, muy humanas, porque hay que decir que el machismo criminal y violento y violatorio es parte de esta cultura, pero en este extremo nunca se había visto. Lo que sí, hay varias hipótesis, y te reitero, Karina, hay mucho descontento de las familias de Brenda, Morena y Lara con el accionar del fiscal. A la investigación. Del Hablo fiscal. con conocimiento de causa, por haber estado en Tijuana y Sinaloa. En México esto es común, ¿eh? Claro. Esto es común. He ido a hacer algún partido de Tijuana o de los Dorados de Esto es común, ¿eh? Así se saldan las cuentas. Pero en México, nunca lo habíamos vivido acá. Se está copiando acá a la Argentina. Todo está llegando acá a la Argentina, lamentablemente. Y te dicen a determinada hora a la calle no se sale más porque se liberan a las bandas, los tiroteos. Pero allá parecía algo de otro planeta. Las bandas narco también viven de tener soldaditos Por supuesto. trabajando a su merced. Y la vulnerabilidad, por supuesto. Estas chicas debían ser parte y quisieron dar una lección, un mensaje clarísimo. ¿Sabes que se está tratando de averiguar primero si estaban dentro de un marco de narcoproxenetismo, que eso implica la oferta del servicio sexual más la venta de drogas, porque fue un gran hallazgo la nota de la PEHUE de hace 45 días, donde pidieron estas dos personas, una de ellas era justamente Lara, de 15 años, que se hacía pasar por una chica de 20, que pedían una respuesta y hacían una nota color como dos mujeres que ofrecían servicios sexuales en un auto en Flores. ¿Qué querían dar de baja? La teoría de que había un capo mafia manejando la prostitución en Flores. Por eso anoche hubo una marcha muy importante en Flores pidiendo justicia. Y está convocando ni una menos a una nueva marcha que va a ser en el día sábado, ¿verdad? Por el esclarecimiento de estas tres muertes. A ver, es increíble porque en este momento que nos toca vivir le están quitando
como aval e interés a esta situación de cambiar nuestra sociedad y de hablar cada vez de lo que son los femicidios, de la violencia machista. Y en realidad es cuando más respaldo debería dar el Estado para impulsar estas causas. Eso lo hablábamos justamente hoy con Bremen en el camarín, ¿no? A veces creemos que ya la lucha se dio y que ya hemos ganado territorio. No. Sin embargo, lo contábamos, hacía pocos días atrás nos habían tratado de exageradas, que nos pasamos 3 pueblos por este comercial, publicidad que hizo esta petrolera. Y esto nos da el puntapié, lamentablemente, para decir claramente no hemos podido cambiar nada. Sobre todo no solamente por la muerte y el asesinato de estas 3 chicas, sino por los comentarios que aparecen. La interpretación las interpretaciones respecto a eran prostitutas, bueno, también mirá dónde se meten, mirá bueno, se estaban vendiendo droga. Otra vez poniendo el foco sobre las víctimas y no sobre quienes son los responsables de esto. Fíjense esto, el observatorio Ahora sí que nos ven informó que desde el 1 de enero hasta agosto de este año se registraron 167 femicidios en Argentina. El reporte elaborado a partir de estos casos difundidos en los medios de comunicación reveló además 264 intentos de asesinato, digamos. Claro, 167 fueron consumados, pero hubo intentos de asesinato. Ahora, lo que es alarmante también es que los agresores suelen ser en su mayoría parejas o exparejas. Familiares. Más que nunca hay que impulsar esto, más que nunca hay que respaldar, más que nunca hay que pedir ni una menos, porque esto sigue sucediendo. Cari, pero estamos en un contexto, solo para recordar, no vean esto con el sesgo que en sí lo tiene. Digo, que el actual presidente quiso sacar la figura de femicidio votada por toda la Cámara de Diputados y Senadores de todos los partidos políticos, que se quitaron programas, por ejemplo, Acompañar para mujeres golpeadas, que a sola ponencia le daban 6 meses de un mínimo acompañamiento, y también lo que tiene que ver con los recursos para asistir a las personas víctimas de trata. Todo eso no existe más. Entonces hay también una cuestión de época que hoy la ministra Bullrich quiso desdeñar, ¿no? Sí, total. Bien. A ver, como estamos tan conmocionados con este caso, siempre nos conmociona, nos conmueve el tema de violencia de género, hemos decidido aquí en A la Tarde, hoy, abordar una denuncia que llegó a la producción de nuestro programa, y esta mujer que hoy nos está acompañando en el estudio se llama Macarena Orsini. Ella ha denunciado a su ex pareja, al señor Ezequiel Carrizo, y viene a contarlo a los medios de comunicación porque ella no quiere ser una próxima víctima. Ella tiene temor, ella está aterrorizada de ser asesinada por su expareja. Así que no es aprovechando el marco reinante, sino que tenemos que hablar del tema. Somos un medio de comunicación y queremos darle voz a estas mujeres. Macarena, bienvenida a La Tarde. Lamento conocerte en esta circunstancia, pero por favor contanos por qué denunciaste a tu expareja, a Ezequiel Carrizo. En principio yo soy mamá de 2 hijos, no él. Tengo 2 hijos adolescentes. Sí. Yo lo denuncié a Ezequiel. Tengo varias denuncias hechas contra Ezequiel Carrizo. ¿Cuántas denuncias le hiciste? 5 por lo menos. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En 2 años. 2 años no, ayer. Ayer se radicó una denuncia por abuso sexual en provincia. Estamos esperando que se radique. Esa sería una causa más. Perfecto. Que se te indica. Perfecto. El doctor es Juan Martín Morales, que es el abogado de Macarena y está para asistirla y sumar información a medida que Macarena nos vaya contando. Bien. O sea que no fue en 2 años de relación, porque estando en relación con él yo lo denuncié. Después, por miedo, por terror, me desdije de todo lo que decía en las denuncias. Mi amor. Volví a convivir con él. Volví a denunciar y siempre se ponía peor. Era peor y realmente lo único que yo quiero es que todas las medidas que se puedan. Yo tengo una restricción hoy por hoy con Ezequiel Carrizo, pero mis hijos no. Y es una persona que yo puedo salir de acá y a mí me mata. ¿Por qué decís con tanta seguridad que él te podría llegar a matar? Porque tiene los medios y tiene los contactos para hacerlo. Es político Ezequiel Carrizo.
no sé si lo tienen de algún lado, pero tiene contactos políticos, se maneja con gente, según él, contactos que sí, que a mí me pueden matar acá. Ahora, acá a la salida. ¿Es realmente así o él te manipula con esa información? Él manipula totalmente. Es muy manipulador, sumamente es un psicópata, es realmente un psicópata. Pero los contactos los tiene. Ok. Macarena, para entender, por favor, la historia. ¿Vos te conociste con él cuándo? ¿Cómo arrancó esa historia? Contanos, por favor. Yo lo conocí a fines del 2021 y en enero del 2022 iniciamos una relación. Su carta de presentación era que fue concejal de Ituzaingó y fue secretario de Prevención secretario de Seguridad y Prevención de la provincia de Buenos Aires. Esa es su carta. Entonces vos decís, wow. Sí, así se presenta en su Instagram. Así se presenta en su Instagram también. Viendo eso. Sí. Sí. De hecho, él es pro familia, pro vida, pro... Nada, Lo conozco, iniciamos en principios de enero del 2022 y ya entré en un lugar donde ya no podía salir, pero al mes ya no podía salir, que me encontré que él secuestró a su propia hija y yo estaba de espectadora y creyendo toda la historia de él, que era la madre de mis hijos no me deja verlos, yo tengo todo lo del juez que tengo las visitas y no me los da, y yo lo creí porque hay mujeres, a ver, hay mujeres, sabemos que hay mujeres que hacen falsas denuncias con tal de alejar a los padres de los hijos. Yo lo creí. ¿Creíste en su palabra? Lo creí y secuestró a su hija estando conmigo, yo la cuidé. Al día de hoy le pido disculpas a la mamá de la hija. Él tiene 2 hijos. El hijo mayor no se había querido quedar esa vez. Y después lo acompañé hasta hacer una falsa denuncia. Lo dejé en la OBD hacer una falsa denuncia. Bueno. ¿Una falsa denuncia contra su exmujer? Contra la pareja de su exmujer. Contra la pareja de su exmujer. Bien. Después... Sí, seguí la relación, ya estaba en ese rollo, es un rollo enorme, que realmente no podés salir y vos escuchabas... Ezequiel es una persona que consume cocaína, abusa del consumo, porque no es que eventualmente consume, Ezequiel abusa del consumo de la cocaína. Entonces todo era una discusión, todo se desbordaba, esto acá no, listo, era un grito, una agresión. Desde el primer momento, desde que lo conociste, ¿él consume cocaína? Sí, siempre. De hecho, él tiene denuncias ya anteriores de la madre de sus hijos. O sea, desde el 2017 viene siendo una persona que las denuncian las parejas. Claro, pero estabas enamorada, obnubilada, o lo que sea. Enseguida. Y seguiste la historia. Y seguí. ¿Qué pasó? Ezequiel también tiene armas. Y ahí también, o sea, me ayudó con mi tío que estaba enfermo de cáncer, me ayudó a conseguirle una cama en un hospital. Y bueno, tenía un arma una vez y era decirme todo el tiempo que si él le ponía cinta aisladora al arma, no le quedaban huellas. Y me hablaba mientras le ponía la cinta y decía, si vos usas esto con la cinta, no queda nada. Ah, te enseñaba cómo no me enseñaba, creo que me amenazaba. Claro, forma de perfecto. Ahora, Macarena, cuando viste que portaba armas, ¿le preguntaste para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, el tema del arma fue así. Cuando fallece mi tío, fuimos a vaciar la casa, sacar las cosas que había, y estaba el arma que era de mi tío. Y en vez de entregarla a la policía, como teníamos que hacer, entiendo, se la quedó él. Se la quedó él. Se la quedó él. ¿Le preguntaste y para de ahí, qué? ¿Por qué? No, él estaba como era un chiche, era un juguete. Y la manejaba como quería, o sea, él tenía el acceso porque la tenía ¿Salía él. a la calle con pero cuando nos mudamos se mudó con el arma. Y cuando te decía que así si le ponía cinta, digamos, ¿vos empezaste a sentir que también podía él utilizar ese arma para matarte a vos? En mi cabeza yo sentía, era intimidante saber, y obviamente que vos pensás, este tipo está planeando que si me va a hacer algo, lo va a hacer con eso y no va a quedar... ninguna huella. No van a quedar huellas. Pero en el momento, no sé, no lo puedes razonar. A ver, es una persona que te lleva
hasta una distorsión de la realidad, porque vos no sabés, yo no sé si ustedes, yo tengo fotos donde están las marcas que tengo, sí, las vimos, que me ha empujado, tengo marcas hasta ahora en el cuerpo. Las estamos viendo, Macarena. Okay. Bueno, y él me empujaba y después era, te caíste. Y de verdad que llegás a dudar si te caíste o no. Y después llegás a dudar de la misma realidad. No es que decís, no, es un loco. Llegás hasta a pensar, ¿qué hice yo? ¿Realmente me caí, perdí el equilibrio? No. Empezaste a pensar que vos estabas loca. Él te quería hacer creer. Claro, eso. Sí. Y eran amenazas constantes también con hablar con el papá de mis hijos y que yo no iba a tener más contacto con mis hijos, que no los iba a ver más. Con eso tiene una causa de extorsión porque me hizo firmar un pagaré. Él quería mi auto a cambio de haberme ayudado con mi tío por haber conseguido. Bueno, él quería que le firme el 08 de mi auto. Él no tiene casa. Él se jacta de que tiene tenía, no sé, cuando yo lo conocí, un departamento en el Faena y uno en Puerto Madero. No tiene nada. De hecho, se instaló en mi casa diciéndome que había alquilado temporariamente su departamento cuando lo habían desalojado por no pagar. Me fui. No, vas muy bien, Macarena, quédate tranquila. Entendemos que es muy difícil porque estás recordando toda esa situación. Voy y vengo, sí. Vas y venís, pero es recordar una pesadilla, según la historia, bueno, me la contaron completa. De tu boca la estoy escuchando en este preciso momento, así que quédate tranquila, tenemos todo el tiempo del mundo para que nos cuentes. ¿Cuándo empezaron los abusos sexuales? Yendo a Concordia a buscar a mi tío. ¿Cuánto tiempo hacía que estaban juntos? ¿Un mes? Prefiero... no sé. No, tranquila. Tengo 2 hijos adolescentes y... bueno, creo que me da un poco de vergüenza, ¿no? Quédate tranquila. Tiene una familia y tiene mucho miedo. Hoy lo que está haciendo acá Macarena es un acto de valentía porque quiere hacer pública su voz, quiere hacer pública la denuncia, tiene una familia. Toda la querella está trabajando para conseguir de la justicia todos los medios legales que existen para proteger su integridad y a toda la familia. Totalmente, doctor. Pero es una mujer, lo que escucharon es el relato de una mujer que sistemáticamente sufrió vielencia económica, física, moral, sexual y que puede contarlo hoy porque es valiente de manera desordenada. Sabés, Macarena, que cuando te escuchaba, bueno, y leía más que nada la denuncia, con lujo de detalles, cosa que no vamos a hacer acá, por supuesto, pero me acordé del caso de Julieta Prandi. Por momentos parece calcado, ¿no? El tema de los abusos a todo nivel. Cuando viste esa historia, ¿te viste reflejada? A ver, yo creo que son patrones, en este caso de los hombres, quizás similares, pero Julieta debe haber vivido su infierno, yo viví el mío. No... A ver, sí pude haber pensado parecido, pero no lo comparo porque son historias, qué sé yo, cada uno lo vive y lo lleva como puede y llevamos como la mochila toda la vida. Porque se puede. Pero este tipo, si no hacen algo, a mí me mata acá afuera. Macarena. Hoy, al día de hoy, eso estaba diciendo. Cuando él quería mi auto, yo me niego a firmarle un 08 y firmé un pagaré por 10 millones. Hasta el día de hoy yo tengo embargado mi sueldo. Hace 20 años trabajo. Jamás tuve una mancha en nada. En el mismo lugar trabajo hace 20 años. A ver, contanos paso a paso cómo se fue dando eso. A ver, él te ayudó con lo de la salud de tu tío. Contanos, por favor, eso. ¿De qué manera él te ayudó para luego poder entender lo del pagaré? Él consiguió a mi tío en la cama en el hospital. Tenía un cáncer muy avanzado y en Entre Ríos le habían diagnosticado de otra cosa. Cuando fallece mi tío, él empieza como con esto de me tenés que agradecer toda la vida lo que hice. Vos te imaginás que si vos sola no hubieses podido, no tenías los contactos para conseguir algo, ¿a dónde lo ibas a llevar? A cambio, vos no haces nada porque también estaba esto, ¿no? O sea, y se mezclan los temas. Si yo accedía a tener relaciones con él, me trataba como una reina. Y si no, ahí empezaban los reclamos, que me debes esto, que hice esto. Y en este caso fue lo de mi tío.
y me pide que le firme el 08, y ahí fue que yo le dije que no, que el auto era lo único que tenía, que no lo iba a hacer. Y le digo, mira, me dijo, mira, firmame acá entonces. Y yo el pagaré ese lo firmé como, dije, lo firmo mal, lo hago mal, y dejé de hecho espacios en blanco. ¿Vos sabías cómo hacer un pagaré para no quedar pegada, digamos? O, digamos, sí. ¿Trataste de hacerlo de esa manera? Traté de hacerlo de esa manera. ¿Y por qué? ¿Cómo él resolvió? ¿Cómo hizo para...? Él lo puso, primero que al tener como tantas denuncias conmigo, también puso un tercero, porque yo no puse páguese a Ezequiel Carrizo. Puso otro nombre y yo después buscando pude vincular la relación de ese tercero con él. ¿Quién era ese tercero? ¿Puedo dar los nombres? Preferimos no dar los nombres o el porque... vínculo, porque en todo caso es un cómplice, disculpame. Claro, Mínimamente de una digamos estafa. los nombres, por No favor, digamos los nombres pero- ni detalles de la causa porque todo el cuerpo judicial, los fiscales están trabajando en la prueba. Pero solo un dato, perdón, doctor. Sí. Ese vínculo es de una persona poderosa, con algún nivel de influencia, que podría llegar a ejercer una presión mayor sobre Macarena, o es una persona más? Bueno, el denunciado siempre se jactaba de sus contactos para hacer todas las barbaridades que hacía, para someterla a todo tipo de vejaciones, de maltratos y demás. Él siempre estamos en presencia de un perfil violento, delictivo, tiene antecedentes. Macarena lo denunció, hay una causa vigente que es la de extorsión, otra de abuso sexual, pero él en el 2015 tiene una causa de enriquecimiento ilícito, en el 2024 también una de lesiones. La propia Macarena fue haciendo determinadas denuncias, pero claro, es difícil hacer una denuncia si después te dicen, si la seguís la denuncia te va a matar a tus Ahora hijos o este te va a señor matar a... evadió la justicia durante años, ¿no? Inclusive con sus propios hijos. Pero es una persona que se ríe Por eso de te todos, digo, no es- porque no, después no. aparece en una lista en el 2022 de intendente. Ahora, ¿hay pericias psiquiátricas, psicológicas pedidas a él o realizadas para saber qué perfil estamos hablando? Yo estoy incorporándome a la causa para pedir todas esas pruebas que son vitales, son importantes, porque las Totalmente. conclusiones son nítidas, o sea, podemos ver de manera nítida cuál es el perfil psicológico, pero lo más También puede gracioso- negarse, como pasó con el marido de Julieta, ¿no? Totalmente. Pero Por eso- lo más lamentable es que estos antecedentes de informes de pericias psicológicas constan en otras causas. Con la exmujer. Con la exmujer. Que él dice, perdón, que él dice en algún video que vi o en algún audio que escuché, que él dice que en esas pericias que le hicieron él salió bárbaro. ¿Qué tan cierto es esto ahora que lo tengo usted acá y que usted pudo acceder a esas causas? No es cierto, y es No más, salió siempre bárbaro. tuvo un problemático vínculo con sus hijos y con su ex esposa. Aprovecho esto que está diciendo el doctor Juan Martín Morales, el abogado de Micaela Orsini, que ha denunciado a Ezequiel Carrizo. Macarena en un momento habla de que Ezequiel secuestró a su hija, ¿no? Tenemos el tape, porque esto fue un documento que se compartió en la televisión. Así que vamos a ver eso y luego, Macarena, quiero que nos cuentes cómo se vivió desde adentro, porque vos eras parte de alguna forma de este cuento de terror. Mira, esto pasaba. Un loco. Bueno, Violento, un loco. A ver, que no sea tarde, señores, ¿eh? Lo quiero dejar grabado. Que no sea tarde. Esta nena tiene que volver con su mamá urgente. Y que después la justicia avance. Bueno, te quise tener más cerca, Macarena, si no allá estabas como muy alejada. Bueno, veíamos esta nota que compartían en un programa de televisión. ¿Vos cómo lo viviste del otro lado? Porque estabas al lado de Carrizo. Estaba al lado y estuve con la nena esos días, algunos días. A mí Ezequiel me llama el sábado y me dijo que estaba con Elo. Estaba con la niña. Sí. Sí, con su hija. Y que el nene no sé qué había querido quedar. El nene es un año más grande. Sí. O sea que creo que podía entender quizás un poco más cómo era la situación. Y me dijo, ¿querés venir a conocerla? Bueno, voy. Compré un regalo en el camino, qué sé yo, voy. Y cuando llego, Ezequiel estaba guardando su pasaporte y DNI y guardando cosas como en un portafolio. Su idea era quedarse ya desde el principio, desde que dejaron a la nena, así sea uno o los dos,
se los quería quedar, se los iba a quedar, sí. Y estaba, perdóname, ¿estaba juntando documentación para qué? Para irse del país. Y si no tenía la documentación de la nena, ella... ¿Pero llegó a decírtelo en algún momento que quería irse con No, sus pero hijos? te dabas... O sea, los movimientos de él te dabas cuenta que se iba a ir. Y, a ver, él siempre decía que se la iba a quedar, al menos, o se los iba a quedar un tiempo, por todo lo que hacía la madre, que supuestamente le negaba el contacto con los nenes. Y cuando vio él su nota en la televisión, que estaba así. Yo estaba cuidando a la nena mientras. La nena no tenía ropa. O sea, primero le compró, le innubló con juguetes, la llevó a una juguetería y le compró todos los juguetes que quería, entre ellos era un disfraz y era la única ropa que tenía la nena, además de con la puesta. Y yo el día que estuve con ella, le compramos la ropa interior, medias, como para que tenga. Le llené la bañera, se bañó, comió. ¿Esto fue y traté de cuidarla lo más que pude porque era toda una locura, pero yo ya estaba en ese rollo, ya estaba de espectadora en una situación de que un padre estaba reteniendo a su hija, pero a la vez yo entendía que él no la veía hace mucho y la desesperación de un padre por ver a su hija y tenerla ahí. Él te contaba que la extrañaba, que sí, quería verla. que la extrañaba, que quería verla y después como el nene no se quiso quedar y era un poco más grande, él decía que bueno, que se haga hombre. Que se haga hombre, entonces ahí cuando me extrañe no sé si voy a estar. 6 años tenía. Con ella. ¿Y la niña pedía con su mamá? ¿Pedía volver con su mamá? La nena lo que decía era, ¿cuándo me llevas con mamá? O ¿cuándo volvemos? Sí. Estaba entretenida igual porque le compraban todo, juguetes. Sí, en ese tiempo lo que hacía Ezequiel era pedirnos que a mí, a la familia de él, que no usemos el teléfono, salvo solo con Wi-Fi. Está el modo avión y solo con Wi-Fi. Y nos comunicáramos por Telegram. ¿Pero por qué? Porque no queda registrado. Claro. El Telegram es muy seguro en cuanto a las comunicaciones. Se borra y se pierde, no se puede... Pero además se pueden borrar los mensajes más fácil sin rastrearlos. Sí, o pones el que lo lees y desaparece. Claro. Y en ese momento, porque digamos, yo entiendo que hoy si miras en perspectiva te das cuenta que eso estaba pésimo. Es una locura. ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Te dabas cuenta de lo que sucedía? No, porque yo creía, yo sentía la desesperación. O sea, él tiene un personaje, Ezequiel es un personaje. ¿Creías en él en ese momento? Depende de las necesidades o depende de las carencias de uno, él se disfraza de lo que uno necesita. Y en ese momento él era el padre que necesitaba ver a sus hijos. Claro. Y vos le creías la historia de necesito ver a mis hijos. Porque no los veo, porque la mamá está loca, porque la mamá no me los da, porque y uno también entiende la devoción que quizás tenga un padre con una hija mujer. Sí. Pero cuando escuchaste que Sandra Borghi decía en ese programa, me están diciendo que esta persona es un loco, por favor, no quiero que pase algo con esta mujer. Ahí no... Primero que yo eso lo vi después. Yo estaba cuidando a la nena en ese momento, así que no, ¿Y cuando no lo viste escuché. después? Y cuando lo vi, yo ya estaba en la locura y sabía que todo estaba mal. Ahora, ¿qué pasaba con tu entorno? Sí, ¿No? Porque algo que sucede y se repite sistemáticamente en estos casos es que el No, entorno yo me uno quedé lo va lejos de mi lo entorno. va perdiendo. Entonces, nadie te podía advertir de estas notas. ¿Qué pasaba No, y con tu además, entorno? no. ¿Alguien conocía acerca de lo que iba sucediendo? ¿Tu mamá, tu papá? No tengo algún mamá. hermano? ¿No tenés mamá? No tengo mamá. Y ¿Mejor amiga? Mi papá no tengo vínculo, así que no. Ah, ok. Ahí está. Eras entonces la persona perfecta para manipular. Y Así que nadie sabía de vos. No, y Nunca yo también en esa situación como que contás lo que querés y lo que te conviene y tampoco siempre la misma persona. Que sabías Porque que si estaba no, mal en si yo algún cuento punto. todo a la misma persona, ¿qué me va a decir? Lo que no quiero escuchar es, andate. Salí de ahí. ¿Y algún tratamiento psicológico? ¿No tenías un terapeuta? ¿Alguien que supiera algo de tu vida? No. Nadie, sola. Y si lo hacía, ponerle, creo que antes o después, no me acuerdo. Pero no lo contaba porque yo sabía que estaba mal. De hecho, yo después me puse en contacto, estando en relación con Ezequiel, yo me puse en contacto con la mamá de los chicos.
y le pedí ayuda. Le conté que yo había estado con su hija en eso. Sí. Y en ese momento obviamente costó, pero yo le juro que la cuidé en esa locura que era todo. Y bueno, ella me dijo, salí de ahí porque te va a matar. Salí de ahí porque te va a matar. ¿Qué pasó, Macarena? Yo tenía que salir de ahí. ¿Pero te quedaste? Y me quedé porque él se enteró, porque todo lo que yo conté, lo que me había dicho la mamá de sus hijos es que... ¿Cómo se enteró? Que sea su testigo. Y yo le pedí que guardara, o sea, que sea un poco reservada, porque yo seguía ahí y mis hijos también estaban ahí y estábamos todos en riesgo ahí. Y llegó un escrito en la causa de ella, donde estaba mi nombre y la comunicación. Y ahí dije, me mata. O sea, listo, ya está, yo no tenía a dónde irme, nada. O sea, era, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó él? Él, obviamente, era, fíjate lo que vas a hacer ahora. No me van a llamar. Le digo, ¿viste cómo es? Que te nombran, que se citan de testigo y después no te llaman y que es... Bueno, no, sí, me llamaron. Me llamaron y me senté enfrente al defensor de menores y al secretario de juzgado y mentí. Dije que nada de lo que yo le había dicho a la mamá de sus hijos era cierto. Y después presenté un escrito, obviamente, al tiempo, retractándome de todo lo que había dicho, que había sido bajo coacción, ¿no? Porque era o eso, o directamente las consecuencias iban a ser con mis hijos. ¿O con qué te amenazó él entonces? Siempre era con el padre de mis hijos. Pero, a ver, ¿con qué te puede correr, Macarena? ¿Con qué te puede correr? ¿Por qué tenés tanto miedo de que te roben a tus hijos? No es que me roben, no. Yo ahora, no es mi miedo. En ese momento, sí. Pero porque vos sabías, estaba con una persona que realmente no estaba viendo a sus hijos. Sí. Sabías que eso puede pasar. Sí. En principio, era como, a ver, mis hijos, si vos decís que tiene una mamá loca, que convivís, que, no sé, que la mamá no está en condiciones, que no tiene aptitudes para cuidarlos, y obviamente que un padre le prenden las alertas y va a decir, bueno, a ver, un cuidado más restringido para la madre y que esté más tiempo con el padre. Sí. Funciona así. Uno, para hacer una denuncia, no necesita muchas pruebas para hacer una denuncia de violencia. Entonces, me podía inventar cualquier causa o decir cualquier... A ver, de Ezequiel se puede esperar cualquier cosa. Él tranquilamente podía haber dicho, intentó matar a los nenes, los intentó dar al padre. Pero te dijo una cosa así, por ejemplo, no, pero era voy a decir que vos estás loca, no estás capacitada para ser mamá. O sea, ya que te digan eso, ya puede ser... Entra un montón de cosas ahí adentro. Y yo ya estaba en un quiebre de mi cabeza que ya no podía tampoco razonar. No podés razonar. Realmente no lo podés razonar. Y si yo hoy estoy viva con mis hijos fue porque, no sé, porque hubo un Dios aparte que nos cuidó y nos dijo, bueno, a ver, Ezequiel llegó hasta a meter gente donde vivíamos diciendo, una familia era una mujer y 3 hijos, diciendo... Los nenes tienen la edad de tus hijos. Si se pelean, se pelean. Y ella es una mujer. Si te hace algo, no hay violencia de género ahí. Fíjate. Y los metió en la casa. ¿Y pero de dónde los sacó? ¿Vivía gente con los ustedes? Metió conmigo, básicamente. Esto ya fue al final de la relación. Sí, los metió, me sacó los colchones de mis hijos para dárselo a esos nenes. Y me decía, si los querés... ¿Quiénes eran? Cómpramelos. Esa chica que entró, en teoría, le decía tío al padre de Ezequiel. Sería una prima de él, supuestamente. La verdad es que no sé si había un vínculo real. No puedes corroborar, pero pero si yo la miraba, no era una persona que va caminando por la calle normal. O sea, era una persona de no muchos recursos que quizás estuvo ahí por plata. Okay. Vos no te pudiste oponer en ningún momento, claramente estabas enredada. No, pero no te están metiendo gente en tu casa y pero no es que ahí ya no me lo puedes creer. Eso es lo más. Eso era como. ¿Cuánto tiempo vivieron? Era una locura. No sé, era. Aparte, ¿cuánto tiempo? No, al otro día me levanté y hice la última denuncia. La última denuncia de ese momento. ¿Y en ese caso, por qué asunto lo denunciaste? Por violencia también, pero porque había un montón de situaciones en el medio. Él también me acusaba de que le faltaba plata en la casa,
que yo no sabía ni si estaba, ni si no estaba, ni si esa plata era real, si no. Habían escupidas, habían agresiones, estaban las amenazas. O sea, ya la que esté la familia está dentro de la casa, ya era una amenaza. Porque yo no sabía si me dormía qué iba a pasar. Mis hijos no estaban. Y mi casa era como tierra de nadie. Yo veía y la gente entraba, salía, subían, bajaban. Era mi casa. Tu propia casa. No, esto supera cualquier tipo de guión de televisión. De película de terror. Es una cosa de locos. Fue terrible. ¿Cómo hiciste para deshacerte de esa familia? Porque después que hice la denuncia, ordenan el desalojo de Carrizo de Ezequiel. Sí. Ezequiel tiene contactos en la policía. Siempre que hubo un desalojo o un allanamiento, Ezequiel ya lo sabía. Porque él estuvo en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Claro. Sí, pero tiene contacto en Malvinas, Argentinas también, que está directamente relacionado con el 911, si no me equivoco. Tengo mucha información de Ezequiel Carrizo. Contanos, Faba. Porque nos están mirando desde el Consejo Deliberante de Ituzaingó. Ezequiel Carrizo fue concejal entre el 2017 y 2021. Mandato cumplido, sí. Y no lo quisieron más. Ezequiel Carrizo tuvo inconvenientes porque él no era de Ituzaingó. Sus abuelos son de Ituzaingó y alguien vinculado a la política le dijo, andá de candidato ahí, que necesitamos a alguien de nuestro riñón. Tuvo inconvenientes con autos truchos. Tuvo inconveniente con cambio de divisas. ¿Puede ser? Con cambio, y a mí mi tío me había dejado dinero en un sobre, y cuando yo necesité, que ya había fallecido, porque hasta que no falleció mi tío, yo no toqué esa plata que me había dado, toda la plata estaba cambiada falsa. Bueno, cambiaba dólares. Cambiaba dólares a través de su, como decís vos, cargo con el cual él chapeaba, que decía que era concejal del partido, eso le abría negocios, pero terminaba estafando a todos. De Ituzaingó se tuvo que ir, me dijeron. Porque está complicado. Sí. ¿Viste cómo son esos negocios de la política? Cuando vos no cumplís, después la pasás mal. Claro. Y tengo más, pero en un rato. Perfecto, perfecto. Macarena, ¿por qué hacemos esta nota y por qué damos tu caso a conocer? Porque del otro lado puede haber cientos de situaciones casos parecidos al tuyo. Y personas que no tienen ningún tipo de recurso, que no tienen ningún tipo de alcance o llegada a un canal de televisión, o que no tienen y no arman el coraje que vos sí tomaste para ir y denunciar. Pero en algún momento vos te armaste de valor y fuiste. Costó. Yo estoy acá, creo que porque no lo hice antes, porque no se puede. Bueno. No podés, o sea, no te da la cabeza para hacerlo. Hoy pude. Pero no quiere decir que yo no tenga miedo. Aparte, es una persona que tiene los contactos. Y no me va a venir a matar él, ¿eh? O sea, va a venir uno, así sea el que tiene el nombre en el pagaré, que tiene, yo lo veo y cruzo la calle. Viene cualquiera y me mata por Ezequiel. Karina. Bueno, porque de alguna Ezequiel manera va dejando igual... también, ¿Qué? Va dejando pistitas igual. ¿Va dejando pistas? A ver, contame. Ezequiel, además del consumo, abuso del consumo de cocaína todo el tiempo, que es desagradable, y esto también se vincula con el tema de los abusos, consume mucho la droga esta es sildenafil. La pastilla azul, la sildenafil. Sí, bueno, pero es el genérico. Viagra. Exacto. Pero el genérico, porque si no me porque no me acuerdo el nombre, en la puerta, en el piso, en la puerta del auto. O sea, yo abría y estaba ahí, en el piso. Siempre el blister de eso, o todo el mundo consume, o realmente es un mensaje, porque ya en el parabrisas no. ¿Cómo llega? Claramente no. Sí, y el mensaje no tiene que ver con sexualidad, sino con lo que especialistas dicen. Acá estoy. No, más allá de eso, es el disciplinamiento a través de la vejación. Cuando De uno mismo, ella lo decía, yo llegué a un momento donde no sabía lo que era verdad y lo que no era verdad, ¿no? Entonces, cuando vos decís, bueno, voy a contar esto, pero si ya me está diciendo que esto no existió, no pasó, ¿por qué lo voy a contar? Totalmente. ¿No? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué no pedís ayuda? Porque es que
montón de mujeres, como siempre nos pasa cuando contamos Pero estos por casos, supuesto que sí. donde están en esta situación y a veces no saben cómo hacer. Y por eso decidimos darle aire a Macarena para que pueda contar su situación y que pueda ser de ayuda para otras mujeres que no saben cómo salir de ese círculo. Vos decías que ni bien arrancaron en la relación, empezaron a aparecer las famosas red flag, las banderas rojas, las alarmas que se van encendiendo y te van poniendo en alerta de que algo no está funcionando bien. ¿Cuál fue, digamos, de todas las red flags que viste a lo largo de la historia con él, la que más te asombró, la que dijiste, yo tengo que salir de acá? ¿Cuál fue? Lo que más me asustó, pero fue en realidad cuando encontré cocaína en la casa y estaban mis hijos. Claro. Estaban mis hijos. Claro. Y encima él, con ironía... ¿De qué edades tus hijos? 11 y 14. 11 y 14, muy chiquititos. Hoy, 11 y 14. En ese momento eran 12 y 9. ¿En qué situación, cómo encontraste eso? ¿Dónde estaba? Fui a poner ropa a lavar, como hace uno, revisa los bolsillos, antes de meter algo con... Bueno, y encontré y después fui atando que 1000 veces vi rollitos de billetes en la casa. Ay, claro, mi amor. Claro. Ahí até todo. Mientras era como, dale, es que estás hablando por teléfono y jugás con el billete y lo haces, qué sé yo. Eso se me ocurría a mí cuando lo veía. ¿No sabías ni siquiera para qué se utilizaba el rollito de billete? A ver, sí lo sé para qué, pero nunca me imaginé que él lo hacía. Claro, lo asociaste. ¿Estamos viendo alguna imagen? De los billetes, justo. Ok. Ahí está, con cocaína. No, es un billete con cocaína. Ese es el billete, claro. Esta es una de las pruebas que presentaste, ¿no? En la denuncia. Perfecto. Sí. Bueno, ¿y qué hiciste cuando encontraste...? Lo encaré a Ezequiel. Primero porque se había ido a comprar ibuprofeno a las 2 de la tarde y eran las 12 de la noche ¿Y no había vuelto? Había aparecido. No. Hacía esas cosas también. Es una persona que se desaparece y vuelve a cualquier hora y te pone el celular en modo avión, lo que sea. Encontré eso, lo encaré a Ezequiel y lo primero que me dijo es: vos te querés quedar acá, vos sos igual a la mamá de mis hijos, vos sos esto, vos sos lo otro. No, muy lejos. O sea, y ahí prohibí que mis hijos queden solos con él. Pero era terrible. O sea, su conducta era... Un día también casi mata a mi hijo más chico en un accidente de auto. Se habían ido a comprar a un shopping un par de zapatillas y a la vuelta él estaba totalmente sacado, no sé, como pasado de consumo. Y Ezequiel, él volvía del shopping con mi hijo, el más chico, y chocó, siguió contra nada. O sea, no lo chocaron ni chocó otro auto, se le fue el auto. Sí. Y cuando me llama a mí para contarme, me dijo: ¿ves? Se explotó la rueda de atrás, es tu culpa, que tenés el auto sin mantener, que cómo no les vas a cambiar, cómo no las vas a revisar, que mirá, que casi nos matamos, que tu hijo se salvó de casualidad, que esto. Culpa tuya. Y al tiempo... Mi hijo me dijo que no se había explotado ninguna rueda, que Ezequiel se había agachado a buscar algo y se fue. Y cuando yo en realidad después lo veo a Ezequiel, no era Ezequiel. ¿Se entiende? No. Claro. Y al día de hoy mi hijo no tiene mucho miedo también a andar en el auto o a ir adelante, que ya está con una edad y el tamaño y la altura, todo para ir adelante. Está con miedo. Quedó mal después de ese Dios mío, Macarena, bueno, por supuesto tenemos mucho para conversar todavía. Hay preguntas de todos mis compañeros, pero tenemos que hacer un breve corte, ¿sí? Así que súper breve y enseguida volvemos. Estamos conociendo la historia de Macarena Orsini, que estuvo en pareja con Ezequiel Carrizo. Y por supuesto no estamos hablando de una historia de violencia de género común y silvestre. Es increíble hablar de esto así como algo natural. Sino que estamos hablando de un hombre con un perfil delictivo. Un hombre que no solamente ha sido violento con Macarena, sino que ha tenido denuncias de secuestro, de hurto, de asociación ilícita, entre muchas otras cosas. Estamos hablando de un personaje realmente de peso. Al personaje al que Macarena teme.
tenés miedo por tu vida y por la de tus hijos. Sí, sí, porque vos decís, parece una película o pasan las películas, no. Me pasó y tengo miedo realmente. O sea, yo necesito que la justicia me dé todos los medios a mí y a mis hijos para cuidarnos, para poder salir a la calle. Ezequiel es una persona que a mí hace lo que quiere. Cuando fue lo de su hija, que la secuestró, la retuvo, y que no la devolvió en el horario que tenía que hacerlo, a él lo detienen. Lo detienen por 24 horas y le ponen una tobillera de geolocalización, o sea, lo liberan con la condición de que lleve una tobillera, y Ezequiel es una persona, está al margen de la ley totalmente todo el tiempo, no le importa nada. Se sacaba y se ponía, me consta. ¿La tobillera? La tobillera. ¿En serio? ¿Se sacaba la tobillera y salía? Sistema de Cuando te seguridad, la sacás debe sonar una alarma. A ver, ¿cómo es? No, porque Ezequiel tiene un contacto que sabe mucho de computadoras y maneja, y se puede hacer, o la sacás y hay, no sé si habrá un tiempo o no, Es hasta habitual, que no llegue el contacto a otra piel, a otro... Sucede lamentablemente muy seguido. Yo estoy como asombrada, yo sigo creyendo en los Reyes Magos. Vos me decís que es re normal. Vos ponés el pastito. Yo pongo el pastito y el agüita, evidentemente. Por eso le tengo miedo, o sea, porque es una persona que realmente es para tenerle miedo a Ezequiel. Ezequiel me mata, o sea, Ezequiel... Si a mí no me dan los medios para cuidarme, Ezequiel, a mí... Ahora, ¿no pediste protección? ¿No tenés un botón antipánico? Tengo solo una prohibición de acercamiento de 300 metros, yo sola. Mis hijos no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no protegen a los hijos de Macarena con esta historia, con estos antecedentes de Carrizo? ¿Cómo es posible? Bueno, yo estoy ingresando actualmente en la causa y estamos pidiendo todas las medidas de protección para Macarena y para todo el grupo familiar. Claro. Botón antipánico, la restricción de acercamiento, digo, todo lo que preserve la integridad física. Con perdón, de la Macarena. restricción perimetral, lo digo hoy, lo digo siempre, no sirve para tres belines. Los violentos la violan, se acercan igual, golpean igual, amenazan igual. Y matan igual. O tiene, claro, o tiene que haber un botón antipánico. Perdón, pero muchos de los casos, por no decir la mayoría de los casos, que las mujeres tenían botón antipánico, restricción, etcétera, que terminaron muertas, bueno. Pero ¿y hasta cuándo, no chicos? pasa nada, la cantidad de denuncias que tiene este hombre. Bueno, ahí está. A ver, yo hice la primera denuncia y después, como les dije, me desdije de esa denuncia por miedo. Se modificó ahí algunas de las restricciones que él tenía. Teníamos la prohibición de acercamiento y, sin embargo, seguíamos juntos. O sea, y a él le importaba nada. Y con una tobillera encima. Porque vos lo denunciaste por golpes, extorsión y varias ocasiones de abuso sexual. Por tus denuncias, ¿nunca lo detuvieron una vez? No. Ahora, Macarena, ¿cómo se hace? Digo, seguramente tendrás ayuda psicológica, me imagino, digo, porque es vivir con miedo. Es vivir con miedo, sí, lógicamente es vivir con miedo, pero me lleva años, estoy con tratamiento. Yo al principio, cuando terminé la relación, yo no podía salir a la calle, pero literalmente no podía pasar el portón de donde vivo. No lo podía, eran ataques de pánico y realmente la sensación era que estaba en una montaña rusa o el abismo y era horrible. Hoy salgo, pero el miedo lo tengo. No tengo ese pánico y esa cosa de que alguien me acompañe o que alguien venga o conmigo. Para hacer las cosas, pero y más que nunca se sale también con la condición. Y tengo 2 hijos, o sea, yo tampoco puedo parar mi vida por un tarado que anda suelto. O sea, yo tengo que ir a trabajar, tengo que moverme, tengo que llevarlos, traerlos del colegio, cuando él sabe cuáles son mis movimientos, sabe a dónde voy y sabe mis días y sabe la rutina de mis hijos. En el próximo bloque me vas a contar, porque al final arrancamos la historia y no me terminaste de contar, cómo es que él logra embargarte el 20% de tu sueldo. No me lo terminaste de contar. Hacemos un brevísimo corte, brevísimo, y ya volvemos. Muy bien, estamos con la historia de Macarena Orsini, que ha denunciado a su expareja, Ezequiel Carrizo. Es un hombre que, además de ser violento, es un hombre con un perfil delictivo, que ha participado de un secuestro, de hurto, de enriquecimiento ilícito y de muchas cosas más. Estamos diciendo, Macarena nos cuenta, que ella vive aterrorizada, teme por su vida, teme por la vida de sus hijos, porque cuenta que Ezequiel Carrizo es un hombre
profundamente vinculado, muy cercano al poder. Nuestro compañero Faba nos ha arrojado algún dato con respecto a Carrizo y su actualidad. ¿Tenés algo más para agregar? La definición que le dan en una sola palabra en Ituzaingó es un fantasma. Por esto del cambio de dinero, de los autos con papeles complicados y de una mudanza alfaena. Vos algo dijiste que fue como algo raro y que quedó medio complicado en ese lugar tan destacado de Buenos Aires. Antes de irnos al corte, le pregunté a Macarena acerca de una maniobra que hizo este hombre para quitarle el 20% de su sueldo. Él te ayudó con la salud de tu tío, lo internaron en el Santoyani, le dieron todo lo necesario, pero tu tío falleció. Mi tío falleció, sí. Y este hombre Carrizo te pide, en compensación por lo que él hizo por tu tío... El auto. El auto, tu auto. Como vos no querías darle tu auto, entonces le firmaste un pagaré. No le quise dar el auto, tampoco quería firmar el pagaré, pero fue o me firmás el 08 o firmás esto. Y la única posibilidad de hacerlo mal era pasar mal el pagaré. Pero igual él logra retenerte a mí el 20%. En julio del año pasado, después de la feria de julio, directamente no es que me llegó una notificación de algo para intentar cobrar, sino que directamente me llega la ejecución del pagaré. Que era directamente el embargo del sueldo. Y hasta hoy, el 20% de mi sueldo está yendo a una caja de ahorro judicial. Sí. Hasta que el juez ordene el pago o no del monto, que no van a ser 10 porque ya son, en el oficio eran 13 millones porque eran más intereses, costas, y seguramente después sea más porque van a pedir una ampliación, entonces además, o sea, lo tengo, no es que ya no molesta más y que era solo los blisters, o sea, todos los meses tengo una palmadita que me dice, sigo acá. Económica. Ahora, ese dinero no es que él lo recibe. No. Ese dinero va a una caja judicial. Va a una caja judicial. No es para él, por pero ahora. igual te hace sentir su poder. Por ahora la justicia lo retiene. Si la justicia, lógicamente, con un pagaré va a fallar a favor de la persona que reclama, se lo dará. Hay que ver si esta persona que lo cobra se lo comparte o él está pagando algún tipo de deuda con eso. Es algo que no reciba otra denuncia por extorsión, porque si esta persona no puede demostrar que esos 10 millones ingresaron de alguna manera o que los prestó y que te ingresaron a vos, también eso, digo, debe haber alguna manera, doctor, de decir, fue coaccionada para firmar, no le ingresaron 10 millones en su cuenta y se los están reclamando. Sí, hay una conexidad entre los expedientes, lo que estamos probando en el expediente de la extorsión, que hoy es un tema importante porque lo llamaron a indagatoria, que es un acto procesal muy importante porque el juzgado entendió que hay algún vínculo entre este denunciado con lo que se le está denunciando, o sea que no es menor, y de esta indagatoria, que es el primer acto de defensa que puede oponer él, se va a investigar lo que él diga y se va a avanzar hasta un juicio oral. Perfecto. Entonces, obviamente que el juicio de extorsión está avanzando para probar todos estos extremos y poder vincularlos con las causas de los pagaré para aclarar y poner luz en esto. Quiero decir dos cosas que me parece interesante para los que están escuchando. La primera, lo parecido de Julieta Prandia en términos de que es importante que la justicia unifique las causas. Claro. Julieta tuvo la causa del departamento en otro ritmo que la causa por violencia. Si hubieran estado unidas, si se hubiera tomado en cuenta la situación general que estaba viviendo esa mujer en su casa, el resultado hubiera sido otra. Y otra que es un concepto, así como nos costó acostumbrarnos a la palabra femicidio, es violencia vicaria. Y no muchos saben qué es. Es la violencia a través de otra persona. Es cuando se ejerce violencia sobre una mujer, es violencia de género, pero no directamente sobre la mujer. En general suele ser con los hijos, que es lo que vos contabas recién. La amenaza a los hijos puede ser la amenaza a un familiar directo. Y este es un nuevo concepto que me parece que está bueno que aprovechemos para difundir. Sí, por supuesto. Más que nada hoy, que seguramente la historia de Macarena va a encender la historia de miles que están del otro lado y que viven esta pesadilla. Otra cosa de la que estuvimos hablando en los cortes es en que este tipo de individuo, como Carrizo, va minando lentamente la autoestima, en este caso de Macarena, hasta que ella ya no tenía confianza ni en lo que sentía, ni en lo que creía, ni en lo que pensaba. Y digo, y esta es la historia de muchas personas. ¿Qué les dirías a otras mujeres que están atravesando algo similar a lo tuyo, Macarena? Que no tengan miedo, es imposible, porque yo sí tengo miedo. Sí tengo miedo de que a mí me pase algo y a mis hijos sobre todo, porque no tengo una medida y si me pasa algo y hay una medida ya va más allá.
hay que hacer algo. O sea, uno no se puede quedar en el lugar esperando que en mi caso, que Ezequiel ande suelto, porque es una persona que tiene antecedentes por todos lados. Sí, sí. Es una persona que ya tuvo problemas con su ex, que tuvo problemas con autos, con divisas, con... Entonces, nadie puede parar su vida por un tarado o por un enfermo, por un violento, por un psicópata, por lo que sea. A ver, hablemos, digamos, gritemos. Cuando se terminan las palabras, sí, se empieza a gritar, pero hay que pedir ayuda de alguna manera. Y yo tengo la posibilidad de estar hoy acá, pero primero me lo planteé desde el día 1 que pasó todo esto. Y me lo volví a replantear y me daba mucho miedo porque digo, despierto un monstruo, sí. Sí, obvio que despierto un monstruo estando acá. Porque mañana va a ser peor, quizás. Mañana no encuentro un blister. Pero mañana igual vivís encuentro con un monstruo. Igual vivís Claro. con un monstruo. Sí, claro que sí. Y es importante. Pero... Y mañana no voy a encontrar un blister. Mañana capaz encuentro un revólver en el parabrisas de mi auto. Mañana no tiene por qué ser peor. No. Si vos levantás la voz en un medio público y hay un Estado sí, que pero tiene se tiene mucho miedo. Claro, miedo lo vas a se le tener, tiene pero no muchísimo tiene miedo. por qué ser peor mañana. Mañana tiene que ser mejor. Y el Estado es responsable. Es muy importante también, llegan mensajes, ¿no?, de mujeres que quizás no tienen el dinero para poder pagar un abogado, ¿no? Sin embargo, hay ONGs que justamente acompañan a estas mujeres que sufren, ¿no?, digamos, esta violencia por parte de estos psicópatas, este abuso narcisista que existe sistemáticamente. Porque decíamos, ¿por qué nos hace tanto? No, me echa con lo de Julieta. Porque es el mismo patrón, lo hablábamos con Maca recién fuera del aire, es el mismo patrón de comportamiento de estos violentos. Y hay muchas ONG que acompañan a estas mujeres que tienen dinero o no lo tienen. Lo que necesiten, chicas, hay que hablar, Sí, hay también que está la gritar. Fiscalía de la Mujer, que debo decir necesita más recursos y está desbordada, justamente por esto, porque dan un abordaje integral a las mujeres que denuncian. Sí. Cuando vos estás en la situación como estuviste vos, no necesitas solo un abogado. No. Necesitas un abogado, un psicólogo, un psiquiatra, una persona que te hace la parte económica, otra parte te hace la civil, la penal. Digo, es una estructura muy grande la que hay que mover para lograr un poco de protección. Eso existe, pero necesita más recursos, porque son muchísimos casos. Y yo creo que lo que tenemos que pensar como sociedad es una casualidad, es un accidente. Cuando escuchamos historias repetidas, ¿no pensamos cómo se socializan estas personas? ¿Cómo se avalan estas pequeñas violencias hasta llegar a violencias mayores en la sociedad? Y claro, y además si no se pone una medida ejemplificadora, si no se dan condenas como la que le dieron, por ejemplo, al ex de Julieta Prandi, a Claudio Contardi, esto sigue. Total. Es un viva la pepa. Sí, y no vinculo una cosa con otra, pero fue el disparador de tu presencia acá, Macarena. En enero de este año, el ministro de Justicia puso un tuit diciendo que se iba a quitar la figura de femicidio del Código Penal cuando fue aprobada por unanimidad en el 2012. Digo, no fue una medida antojadiza. Además de esto, quitar recursos para, como dice Carmela, las mujeres que no tienen recursos puedan ser amparadas, también es una forma de agredirlas. No solo las que no tienen recursos, porque yo acá sí quiero hacer una diferencia. Te dejan sin recursos aunque los tengas. Como le pasó a ella, te embargan el sueldo, te quitan la voluntad, te dejan sin amigos. No son solo recursos económicos, inclusive si los tenés te los quitan. Total. Bueno, mira, Maca, queda muy poquito de programa, pero nosotros como que ya hicimos nuestra parte y te vamos a estar acompañando en lo que vos necesites, pero esta es la oportunidad que tenés para pedir a quien sea lo que vos necesitas. Si vos necesitas protección, pedilo, contá lo que sentís. Es el momento. Lo que siento es miedo, sí, ya lo dije. Tengo muchísimo miedo a Ezequiel. Es una persona que puede hacer lo que quiere. Entonces lo que yo quiero es que se pongan las medidas de protección para mí, para los nenes, o sea, para mis hijos, y se pueda estar en paz. Porque yo estoy segura de que ni sus hijos, ni sus propios hijos, ni su ex mujer están en paz tampoco. Y estoy también hablando por ella. Lo único que pido es seguridad para mí, para mis hijos y para la familia, o sea, los hijos de esta cosa de Ezequiel y para su expareja, ¿no? O sea, pero sobre todo para mis hijos y para mí, porque tengo muchísimo miedo. Ezequiel es capaz de cualquier cosa. A ver, todos los antecedentes que tiene, está suelto. Estuvo en las elecciones de septiembre. O sea, ¿cómo podés estar en una
presentarte, postularte. No es la primera vez que... No, pero tenés un prontuario. No, digo, con denuncias por abuso sexual, ¿no? Que han estado en la legislatura, que han sido intendentes, digo, lamentablemente. Bueno, pero hoy creo que lo pintamos un poco de cuerpo entero a este hombre. Macarena, estamos para acompañarte y por supuesto que esto seguramente, vos encendiste algo seguramente muy importante y muy potente en la audiencia, así que concentrate en eso, en lo bueno a partir de esta historia y de ponerlo en palabras. Así que si vos tenés una historia para contar, no dejes de comunicarte con la producción de A la Tarde, que en lo que nosotros podamos vamos a estar dándote aire y bueno, y ayudándote a andar el camino. Gracias, Macarena. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y nada. Gracias a la gente de Tomaso, muy rico todo, la musa grande a solo 6.999 pesos con amigos en la oficina, donde sea, tus planes siempre encajan con Tomaso. Y gracias a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente siempre, mayorista líder del país. Se hicieron las 6 de la tarde, chicos, mañana nos volvemos a encontrar, pero antes quiero agradecer a Barro Alfarería por los nuevos tazones y caps que tenemos en el programa, son originales cancheros y los pueden encontrar en @barro_alfarería. La seguimos mañana, 4:30 de la tarde. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.